¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a leer un cuento de Gabriel García Márquez que se llama El miedo al avión. El único miedo que los latinos confesamos sin vergüenza y hasta con cierto orgullo machista es el miedo al avión. Tal vez porque es un miedo distinto que no existe desde nuestros orígenes, como el miedo a la oscuridad o el miedo mismo de que se nos note el miedo. Al contrario, el miedo al avión es el más reciente de todos, pues solo existe desde que se inventó la ciencia de volar, hace apenas 77 años. Yo lo padezco como nadie, a mucha honra, y además con una gratitud inmensa, porque gracias a él he podido darle la vuelta al mundo en 82 horas, a bordo de toda clase de aviones, y por lo menos 10 veces. No, al contrario de otros miedos que son atávicos o congénitos, el del avión se aprende. Yo recuerdo con nostalgia los vuelos líricos del bachillerato, en aquellos aviones de dos motores que viajaban por entre los pájaros, espantando vacas, asustando con el viento de sus hélices a las florecitas amarillas de los potreros y que a veces se perdían para siempre entre las nubes. Se hacían tortillas, y había que salir a medianoche a buscar sus cenizas del modo más natural, al lomo de mula. Una vez, siendo reportero de un diario de Bogotá en una época irreal en que todo el mundo tenía 20 años, me mandaron con el fotógrafo Guillermo Sánchez a perseguir una mala noticia en uno de aquellas Catalinas anfibios que habían sobrado de la guerra. Volábamos sobre la plena selva de Urabá, sentados en bultos de escobas, porque asientos no había en aquel sepulcro volante, ni una azafata de consolación a quien pedirle el número de su teléfono en el paraíso. Y de pronto el avión se metió a tientas por donde no era y se extravió en un aguacero bíblico. No solo llovía afuera, sino también adentro. Agarrándose a duras penas, el copiloto nos llevó un periódico para que nos tapáramos la cabeza. Y vimos con asombro que apenas sí podía hablar y le temblaban las manos. Ese día aprendí algo muy alentador. También los pilotos tienen miedo, solo que a ellos, como a los toreros, no se les nota tanto en el temblor de las manos como en las supersticiones. Un amigo español, tan temeroso del avión que nunca viajaba sentado, lo descubrió una mala noche de invierno en que lo invitaron a presenciar el decolaje en la cabina de mando. Era New York durante una tormenta de nieve y la tripulación permaneció muy serena en la cabeza de la pista hasta que le dieron la orden de decolar. Entonces, como si fuera un requisito técnico insalvable, todos se persignaron al unísono. Mi amigo, comprendiendo que en el fondo de su alma también los pilotos tenían miedo, le perdió para siempre el miedo al avión. Yo tuve una prueba todavía más sutil volando entre las estrellas sobre el océano Atlántico. Hablando de todo, le pregunté al comandante por otro piloto amigo que había sido mi compañero de escuela. Yo ignoraba, por supuesto, que se había estrellado en el aeropuerto de Tenerife cuando trataba de aterrizar en medio de la borrasca. El comandante me lo dijo de otro modo, pero más revelador. Se retiró de la compañía hace 3 años, en las Islas Canarias. Sin embargo, el buen miedo al avión no tiene nada que ver con las catástrofes aéreas. Picasso lo dijo muy bien, no le tengo miedo a la muerte, sino al avión. Más aún, hubo muchos temerosos que perdieron el miedo al avión después de sobrevivir a un desastre. Yo lo contraje como una infección incurable volando a medianoche de Miami a New York, en uno de los primeros aviones a reacción. El tiempo era perfecto y el avión parecía inmóvil en el cielo, llevando a su lado esa estrella solitaria que acompaña siempre a los aviones buenos, y yo la contemplaba por la ventanilla con la misma ternura con que Saint-Exupéry veía las fogatas del desierto desde su avión de aluminio. De pronto, en la lucidez de la vigilia, tuve conciencia de la imposibilidad física
de que un avión se sostuviera en el aire y me juré que nunca más volvería a volar. Lo cumplí durante 10 años, hasta que la vida me enseñó que el verdadero temeroso del avión no es el que se niega a volar, sino el que aprende a volar con miedo. Es una especie de fascinación. De todos los temerosos insignes que conozco, el único que de verdad no vuela es el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. En cambio, su compatriota, George Amado, que es un timorato aéreo de los más grandes, ha tenido la audacia poética de volar en Concorde desde París hasta New York, para allí tomar un barco que lo llevara a Río de Janeiro. El escritor venezolano Miguel Otero Silva y el director de cine brasileño Ray Guerra, por distintos caminos, han llegado a la conclusión de que la única manera de combatir el miedo al avión es volando con miedo, y lo combaten casi todos los meses. Carlos Fuentes, que no voló durante 15 años y hacía unos viajes épicos de 8 días cambiando de trenes desde México hasta New York, no solo ha vuelto a volar, sino que la semana pasada fue a dictar una conferencia en la Universidad de Indiana en una avioneta de un solo motor. Sin embargo, entre los grandes especialistas del miedo al avión no hay ninguno mejor que don Luis Buñuel, que a los 80 años sigue volando impávido, pero muerto de miedo. Para él, el verdadero terror empieza cuando todo anda perfecto en el vuelo y de pronto aparece el comandante en mangas de camisa y recorre el avión a pasos lentos, saludando a cada uno de los pasajeros con una sonrisa radiante. Mi madre no ha volado más de 2 veces en su larga vida. Nunca ha sentido miedo, pero conoce muy bien el de sus hijos, que son 12, de modo que mantiene siempre una vela encendida en el altar doméstico para proteger a cualquiera de nosotros que se encuentre en el aire. Su fe es tan cierta que a uno de sus hijos, que es ingeniero de caminos, se le cayó hace poco un bulldozer en una cuneta. Mi madre oyó decir que el rescate podía costar más de 100.000 pesos y le dijo a mi hermano que no gastara ni un céntimo, pues ella iba a encender una vela para sacar el bulldozer. Mi hermano la reprendió. Solo a ti se te ocurre que una vela pueda sacar un bulldozer de una cuneta. Mi madre, impasible, le replicó. ¿Cómo no va a sacarlo si sostiene un avión en el aire? ¿Qué tal, Hermosísimo cuento de Gabriel García Márquez. Bueno, como ya saben, ahora yo les voy a dejar una serie de preguntas y respuestas a modo de un análisis del texto para ver qué recuerdan del mismo. Siempre tenemos que hacer la estimulación, que es la orientación en tiempo y espacio. El tiempo, bueno, como ya saben, recuerden que es la fecha, el mes del año, la estación del año en la que estamos. Y bueno, y la ambiental tiene que ver con el lugar donde estamos realizando la actividad, nuestra dirección completa. La persona también con la que estamos realizando la actividad, que nos acompaña, puede ser un asistente nuestro, un ayudante, un familiar. Pero que disfruten de este cuentito y será hasta la próxima. Gracias.